Hola, buenas tardes. Bueno, pues tal como había comentado, voy a tratar en esta sesión de explicar un poco sobre el tema de regulación PID. Bueno, dar unas pautas para dar pie enlazarlo esta sesión con unos vídeos que explican un poco el tema. El tema que trataremos en este caso es el tema de regulación y control PID. En concreto, estamos en este que es el tema 6, control y regulación de procesos, control PID, criterios de estabilidad. Bueno, pues esta sesión va a ser un poco, diríamos, tengo un vídeo que les pondré y les enviaré por el foro para su visionado, que explica un poco la teoría y sintetiza el tema 6 para aquellos que no estén introducidos en regulación y control de procesos, un poco el entendimiento de la teoría. Y por lo tanto, pues esto, todo lo que es control cerrado, control abierto, un poco el tema, el control, pues generalmente antes de esta era de computación en la que estamos, pues se vino haciendo siempre, ¿no? Es decir, desde mantener un fuego o mantener a la hora de cocinar, a la hora de hacer nuestro cocido, por ejemplo, pues siempre se calculó un poco el tipo de fuego que hay que aplicar para tener eso para un número de raciones o para un número de personas, y para una hora determinada pues es el control que se hace visualmente y ajuste manual, ¿no? Otros tipos de ejemplos de controles manuales pues es el típico control termostático sobre una estufa o un calefactor de clima para climatizar una habitación. Es decir, nosotros el termostato realmente giramos el pomo para poner y mantener 22 grados mantener el confort en un habitáculo, nuestra casa, en fin. Entonces, bueno, pues dependiendo un poco de esas eventos, esas perturbaciones que puedan surgir, pues inclemencias, tener una ventana entreabierta, en fin, todo ese, el tipo de la temperatura exterior, el gradiente, diferencia entre temperatura interior y exterior, todas estas cosas, y desde luego en tratamientos térmicos de hornos, en fin, todas estas cosas realmente lo que se ha hecho es introducir la electrónica y los microprocesadores y los sensores para automatizar, para facilitar y que esas tareas no sean tan penosas o tan tediosas, y por lo tanto facilitarnos la vida, ¿no? Y mantener una calidad y mejorar, ¿sí? Ser competitivos en términos de rapidez, de producción y competitivos en mejorar la calidad de nuestro producto, ¿no? Que se diferencie de la competencia, en fin, innovarlo y demás. Entonces, bueno, al final lo que se ha introducido es un poco lo que hemos visto en el tema 2, precursores de la automatización, es decir, la mejora de la electrónica, la precisión de la electrónica y esa incorporada a los sensores, y todo ello canalizado al microcontrolador y a la computación, pues nos permite tener un sistema de control en continuo, de tal forma que tenemos el sensor que mide, el controlador que compara con lo que le hemos, con la consigna, ¿no? El set point. Digamos nosotros set point, en términos anglosajón, nosotros sería para lo que llamamos consigna, mantener un horno a 550 grados es un set point, mantener la temperatura de 100 grados en
sistema de baño María o de tal, pues es una consigna. Entonces nosotros establecemos una consigna que es mantener una temperatura, en este caso en un proceso de temperatura, que es el ejemplo que les voy a poner luego en modo vídeo, en un enlace en vídeo. Y por lo tanto, pues lo que les voy a explicar hoy en día es esta introducción que permite pues, mantener esa estabilidad y esa precisión actuando sobre la regulación de energía, el paso de energía a un proceso. En nuestro caso va a ser un proceso, el ejemplo del vídeo que les enlazo es un ejemplo de mantener a 100 grados mantener el calor a 100 grados, es decir, una consigna de 100 grados, por lo tanto uso un sensor que es un termopar. El termopar pasa milivoltios en función de la temperatura del proceso. Al controlador, el controlador va a comparar en función del exceso, por encima de 100 grados cuánto se excede o por debajo cuánto falta, y en función de esas diferencias, si falta energía, es decir, estoy a 96 grados en el proceso, el controlador dosificará una parte de energía, actuará con una salida sobre el dispositivo final de control. Hipotéticamente sería peor de los casos, un contactor, o el mejorado ese relé de estado sólido, es decir, una etapa de tiristores, o bien de triac, de tal forma que, pues bueno, cuanto más proporcional sea de una salida de 4 a 20 miliamperios que actúa sobre una etapa de tiristores o sobre un triac, pues me va a dejar pasar exactamente una cantidad de energía proporcional a la diferencia entre la consigna y la temperatura objetivo, que en este caso decía 100 grados, ¿no? Entonces, bueno, con estos antecedentes yo realmente les pondré un vídeo que les explica todo esto, ¿de acuerdo? Toda la teoría, es una síntesis, y lo que voy a pasar les explica también un poco más en detalle todo esto, lo que es el parámetro PID, cómo esto lo está gestionando una tarjeta microprocesada y los distintos controladores que se pueden encontrar en el mercado con sus distintas capacidades de incluso de poder establecer consigna en remoto, de poder programar esas consignas y poder evaluar el error y demás incluso en remoto, un poco el sistema de trabajo que hay hoy en día de gestión, de mantenimiento, de control de producción en la nube y demás. Entonces, un poco de la gama, ya les digo, esto está explicado en un vídeo que les colgaré, toda esta parte que está explicada, y lo que voy a pasar a explicarles es una parte que es concretamente el antecedente de la práctica, que es usar este controlador, ¿de acuerdo? Este controlador, nosotros para la práctica, o sea, por lo tanto van a tener 3 links. Uno, que es la síntesis del tema 6, otro que va a ser esta práctica, esta grabación o videotutoría que voy a hacer hoy, y otro enlace que es un vídeo para la práctica en concreto en un proceso de calor, donde les muestro cómo actúa físicamente con este controlador, un 2216, cómo actuando sobre la banda proporcional y tiempo de interacción y derivativa, actúo sobre el error y tal, ¿no? Entonces, bueno, en la práctica, como os digo, voy a usar este controlador, que es un controlador de la firma Euroter, es un controlador PID, tiene un formato de 48 por 48, con lo cual es para empotrar en panel, es decir, como ven, pero a mí lo que más me interesa puede ser para panel o para poner en carril, hay distintos acabados. Lo más importante de este es, pues lógicamente, que tiene un display. Arriba nos pondrá la variable del proceso, es decir, la temperatura que aparece en el horno en todo momento, y abajo la consigna, y es de muy fácil manejo porque vamos a tener bajar parámetro, subir parámetro, recircular en el menú,
y acceder a los menús, ya sea de la entrada de proceso, de la salida de proceso, de configuración de alarmas, de parametrizar los parámetros PID, en fin, vamos un poco a explicar esto. Entonces, ¿cómo tendremos que manejar este equipo? Pues bueno, este equipo básicamente tiene el bornero por la parte trasera y viene muy bien esto porque realmente vamos a ver, en esta parte de aquí hay un V más y un V menos, y aquí conectaré el termopar. Los milivoltios que me da el termopar los conectaré aquí, ¿de acuerdo? Luego tenemos esta parte de aquí, es una expansión, generalmente el HA, el HB, el HC y el HD es para comunicaciones. Si queremos, como decíamos antes, establecer una red de comunicaciones 232 o RS485 o Modbus para pasar información a un servidor. Y esta otra parte de aquí, pues vamos a tener lo que es tres módulos. Generalmente el 1A y el 1B son para salidas de calor, la salida de potencia, y los otros dos pueden ser para salida de frío, en el caso de que usara salida de frío, y uno para salida de alarma. ¿De acuerdo? Esto lo veremos luego. Es un poco el formato que tenemos aquí, pues la referencia del equipo y bueno, vamos a ver un poco más en detalle todas estas cosas. Vamos a ver el datasheet para... el datasheet es el 2116, como vemos. La forma de visualización exactamente es esta. Control PID es un algoritmo de control PID que da una fuerte estabilidad a procesos de control en continuo. Y bueno, pues en nuestro caso es tal como lo vamos a usar. Tiene para entradas generalmente universales, como vamos a ver a continuación, es decir, ¿esto qué son? Pues milivoltios, procedentes de termopares, PT100, miliamperios, voltios, es decir, que de alguna forma admite comunicaciones digitales para retransmitir o para recibir variable la consigna de forma remota. Es un sellado IP65 frontal, es decir, que protegido contra gotas de agua. Y bueno, pues cumple la compatibilidad electromagnética. Las comunicaciones, como podemos ver, son 485, el estándar internacional, o bien 422 o incluso 232 para protocolos Modbus, el Euroter o el de Vicenet. Bueno, en cuanto al montaje, bueno, vamos a ver un poco que fácilmente Euroter comunica con sus propios relés de estado sólido. Relé de estado sólido es como un contactor, lo que pasa es que pues, lleva dentro una tapa transistorizada o un rectificador de silicio, un tiristor, de tal forma que, pues básicamente, por aquí vendría los 220, la fase, y va al cartucho de calefactor, como luego veremos, y al neutro. Entonces, realmente, de aquí esta es la salida de potencia y actúas como si fuera... Esto es como un contactor, pero la ventaja de esto es que, por ejemplo, un contactor hace ruido, hace el traca-traca cada vez que se activa, y este pues es silencioso y no tiene esos problemas. También podemos poner varios en cascada, ¿de acuerdo? De tal forma de tener un maestro y varios esclavos para, por ejemplo, hacer procesos en cascada, ¿no? Procesos de calor o frío, procesos, automatizar procesos en cascada. ¿Qué tenemos además? Pues básicamente un poco para lo que comentábamos antes, ¿no? El refresco de del sensor es cada 9 segundos, un rango desde 10 milivoltios a 80 milivoltios, esto para las entradas, una resolución de 1 microvoltio, en fin, son parámetros
para entradas general. Entradas de termopar, pues admite entradas de termopar, como vemos, admite entradas de PT100, o sea, RTDs, termoresistencias, que es lo que nosotros generalmente tipo RTDs, termoresistencia, detección térmica por variación de resistencia, y el PT100, pues normalmente de 3 hilos, que puede ser también convertida a 4 a 20 miliamperios, o 0 es decir, señal de proceso, o bien menos 10 a 80 milivoltios, de 0 a 20 miliamperios, de 0 a 10 voltios. Es decir, esto significa que podemos conectarles sensores que manejen algunas de estas señales, proporcional a la variable que esté midiendo, ¿no? Generalmente, esto se llama valor de proceso, o la variable de proceso que nombramos. Entonces, tenemos ya pues, el controlador con una salida, algún tipo de estas entradas, perdón, y claro, va a actuar sobre alguna salida, algún tipo de salida, algún actuador. El actuador puede ser un relé, es decir, un contactor. Puede ser una salida lógica, esto sería para, por ejemplo, gobernar el relé de estado sólido, yo voy a usar un relé de estado sólido, entonces vamos a usar concretamente va a ser de hasta 18 voltios de continua, y podemos usarlo para aplicaciones de calor, para aplicaciones de alarma, de frío, generalmente, o para las especificaciones propias de los relés de estados sólidos de Euroter, ¿no? La marca de relé de estado sólido Euroter. Yo voy a usar un relé de estado sólido normal, en este caso creo que es de Onron, con lo cual, bueno, pero podríamos tener un actuador para regulación del proceso, un tipo TRIAC, podríamos ser una analógica actuara sobre una etapa de tiristores, para tener un control mucho más fino, más proporcional a porcentaje de energía que necesita el proceso para llegar a la consigna y no sobrepasarla, ¿de acuerdo? Porque al final el problema de los contactores es que los contactores todo o nada, pues dan todo si están activos, es decir, 230 voltios o nada, entonces, claro, esos golpes de energía diríamos, lo que hacen a veces es dificultan la estabilidad y por lo tanto la precisión objetivo. Os cuenta que un proceso al final va a tener un error máximo admisible tolerable para ese proceso, ¿no? Ese proceso de tratamiento térmico, de requemado, de deshidratación, en el caso de productos lácteos o pues ensayos de cálculo de materia seca, de yogures o de natas y demás, pues bueno, pues tienen unos procedimientos normalmente de ensayo que tienen una tolerancia especificada por la norma, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese error, esa precisión está especificada por la norma y el control debe atenerse a esa norma, no puede al máximo error permitido por la norma para ese ensayo, ¿no? Entonces vamos a tener lógicamente funciones de control en que pueden ser P y D, es decir, si tenemos los tres, la derivativa, la integral y la proporcional, o integral y proporcional exclusivamente, o bien derivativa y proporcional, o solamente un control on-off, todo nada, es decir, típico control on-off que puede ser, pues, ahora, algo parecido a lo que puede ser un on-off típico, básico, es diríamos, un termostato, ¿no? Un termostato que, bueno, pues de alguna forma es un poco, no es un lazo cerrado, un termostato, pero bueno, diríamos a la función, a la salida sería el termostato está on o está off, es decir, su relé de activación está activo o está desactivo. Bueno, desde luego que el control más fino pues tendría que ser sería activar o bien un PID o un PI a secas. Vamos,
La derivativa, pues la proporcional se centra en la banda, y la integración lo que hace es añadir el error a la salida para actuar sobre la salida, y la derivativa lo que hace es pues, observar la evolución de la variable, ¿no? Entonces, esa evolución de la variable, a veces si la activamos, puede convertir el proceso en inestable, ¿no? Pues vamos a tener para procesos de calor, frío o cualquier otro proceso, vamos a poder manejar la salida en manual o en automático. En fin, el equipo viene preparado, tiene un control muy fino, tiene un modo de ajuste en automático de los parámetros de PID, que yo aconsejo siempre durante la puesta en marcha, observar y estar a pie de máquina y poner un control PID y ir probando por activar el tuning, el autotuning, y ver si el equipo llega a unos parámetros de PID que den la estabilidad que pide nuestro proceso, ¿no? Hay que configurar en todo proceso, lógicamente, las alarmas. No podemos hacer que un proceso quede sin alarmas, es decir, tenemos un proceso y un sistema automático de medida de sensor y el controlador actúa sobre una salida. Esa salida no puede quedar sin control. No podemos exponernos a que la etapa de tiristores o el relé de estado sólido o el contactor quede pegado y el proceso esté generando energía y pueda dañar a personas o a máquinas. Entonces, siempre vamos a tener unos límites por arriba, de tal forma que si tengo un proceso a 100 grados centígrados, pues tener un límite de pues, 120 para que actúe sobre un relé que tira abajo, normalmente el relé de alarma, que tira abajo el sistema, ¿no? Podemos poner alarma de alta o alarma de baja si queremos proteger y asegurar que el proceso de secado o el proceso de tratamiento térmico no ha bajado por debajo de una temperatura límite marcado por la normativa. Bueno, dimensiones, y aquí viene un poco todo fabricante, ya sea Honeywell, ya sea Onron, ya sea Euroter, o cualquier otro, Mitsubishi o Eliwell, en fin, siempre pues nos vamos a pedir a nuestro proveedor, a nuestro fabricante, unas salidas en función de lo que deseemos automatizar, ¿no? Entonces, vamos a pedirle que generalmente el control continuo, el control PID viene por defecto, pero nosotros luego podemos activar un control todo nada. El control de válvulas motorizadas a veces hay que pedirlo específicamente para indicarle que vamos a actuar sobre una servoválvula. Y a partir de ahí, esto es un poco la función del controlador, y aquí vamos a ir equipando ir equipando estos módulos que os comentaba yo, ¿no? Es decir, qué entrada vamos a tener y qué va a ser la salida, de qué tipo, el módulo de alarma, de qué relé o relé de estado sólido, y si hay frío, pues qué tipo de actuación se va a hacer sobre ella, ¿no? Entonces, esto nosotros, ya digo, en función de nuestros objetivos y nuestro sistema, nosotros vamos equipando esos módulos. El módulo 1, es decir, la salida 1, pues es posible, en mi caso voy a usar una salida lógica para actuar sobre calor, por lo tanto sería LH, salida de calor en modo lógico. Pero es probable que usamos también una salida continua de 4, podría ser para actuar sobre un relé de estados, una etapa de tiristores. Podría el H7, que es una salida de PID 4 a 20. ¿De acuerdo? La salida 2, pues por ejemplo la salida 2 en mi caso es para el módulo 2, pues es una salida de relé generalmente para una alarma, ¿de acuerdo? Nosotros hay una alarma
para activar una alarma pues, de tal forma que si el proceso se sale es decir, poner una alarma de alta o de baja, que yo puedo configurar, y por lo tanto sería un relé para configurar o bien una alarma de alta o bien una alarma de baja, ¿de acuerdo? Pero puedo pedirle que sea tipo triag o lógica o lo que sea, ¿no? Otra, la salida 3, pues por ejemplo, para si tengo calor y mediante un cartucho calefactor puedo aplicar para ser calor, y si quiero, por ejemplo, pues que enfríe más rápidamente de lo que es la disipación térmica al entorno, pues puedo acompañar una etapa de frío pues con un sistema de soplante o demás. Entonces voy a tener un proceso de calor, frío. Entonces tendré que usar la salida 3 para actuar sobre ese sistema de enfriamiento, bien todo nada. Entonces, si es todo nada es por relé, y si quiero que sea proporcional, pues tendré que poner un sistema de PI de frío, en este caso, ¿de acuerdo? Vale, pues y luego todo equipo que se precie hoy en día tiene que comunicarse con el entorno, es decir, para retransmitir un poco la variable de proceso, la evolución, para control de ensayo, para registro. Entonces elegimos un poco lo de algunos de estos protocolos que hemos visto antes. Y bueno, aquí ya nos viene un poco qué tipo de sensores admite. Yo voy a usar en nuestro caso un termopar tipo K, ¿de acuerdo? Que en este caso me recuerda que puede medir, entre comillas, entre -200 y 1372 grados. Eso nunca llevéis unos sensores a sus extremos. Es decir, si necesito más un sensor que para siderurgia, para muy alta temperatura, pues usaré el tipo S, ¿no? En vez de un tipo K, que pues lógicamente no es conveniente llevarlos. Un sensor siempre trabajará más confortable, durará más, nos dará menos problemas si le hacemos trabajar en los rangos, en la banda media, ¿no? Entonces aquí tenemos bueno, pues distintos modos de medir temperatura. Aquí tenemos la PT100, también es otro, pero la PT100, pues como decíamos, va de -200 a 850. No tiene sentido usar una PT100 en 850 grados. Es mucho más preferible usar un termopar, ¿de acuerdo? Bueno, pues veis un poco los distintos... ¿Esto qué significa? Que yo en el proceso de configuración voy a poder configurar el equipo con algunos de estos sensores, incluso de 420 miliamperios para sensores de presión, en fin, otros sistemas, sensores de conductividad, de turbidez, de cloro, en fin, usarán un sensor primario que pasa por un convertidor que pasa de forma lineal a señal 420, y lo podemos usar en este tipo de controlador y tal. Puedo configurar un grado, qué tipo de unidades quiero medir, en Celsius, Fahrenheit, Kelvin y demás. Y un poco, muy importante, qué tipo de control voy a hacer, ¿de acuerdo? Si es un control, esto es muy importante, configurarlo. Si es un control para mantener temperatura, va a ser un control inverso, reversación. Es decir, ¿esto qué significa? Que si necesito aportar temperatura, la temperatura, por ejemplo, va a subir hasta llegar a 100 grados, voy a poner la consigna en 100 grados, y si sigue subiendo, lo que tiene que hacer la salida es bajar, ¿de acuerdo? Es decir, por encima, si sube la variable del proceso, la temperatura por encima de la consigna, la energía tiene que reducirse. Entonces, por eso es acción inversa. Si fuera frío, sería una acción directa, es decir, que si quiero mantener frío, para aún bajar el frío más, tengo que actuar más, aportar más energía sobre el sistema de soplante, es decir, para que sople más, por lo tanto, más energía, por eso es
En el caso de procesos de frío es acción directa, ¿de acuerdo? Esos son unos pequeños detalles de, bueno, pues de cómo configurar nuestros controladores. Aquí os viene un poco se alimenta hasta a 230 voltios, de 85 a 264, cómo conectamos nuestros sensores, ya sea un termopar, ya sea una PT100, y en nuestros casos el módulo de salida de alarmas, el 3A, y el de salida de potencia suele ser el 1A y el 1B, y es potencia para calor, salida de potencia para calor, y si tuviéramos salida de potencia para frío, el 2A y el 2B. Bueno, pues aquí os dice un poco como, dependiendo un poco del tipo de salida que elijamos, salida relé, una salida de potencia por relé, una salida lógica de potencia, es decir, 4 a 20, por ejemplo, 0 a 20, una salida TRIAC, en fin, qué módulos nos aconseja usar para... Bien, pues esto es un poco el antecedente del controlador, de la práctica que vamos a usar. Y bueno, básicamente tenemos aquí el manual también, castellano. Bueno, no voy a entrar en todos los pormenores del manual. Viene lógicamente un proceso de puesta en marcha. Tenemos que hacer la buena selección pidiendo a nuestro proveedor un poco lo que hemos visto antes, qué módulos de entrada, salida y qué tipo de control. Y luego pues tenemos que hacer la instalación y la configuración de puesta en marcha, es decir, la operación, la instalación, y posteriormente ajustaremos, hacemos la instalación, hacemos la configuración y luego ajustaremos los controles PID, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso tenéis en RS Online, si ponéis RS Online Euroter 2216, os tenéis acceso un poco a esto, ¿no? Y ahí podéis echar un vistazo al manual, sugerencia, bueno, si disponéis de tiempo. Yo voy a ir a la página 38 y ahí tenemos, si no recuerdo mal, ¿veis? Aquí son las distintas niveles para poder manipular el equipo. Hay un nivel de operador que va a permitir subir y bajar parámetros de consigna generalmente, y niveles de alarma. Luego está el modo full, que es el que usa el técnico de puesta en marcha, y el modo de configuración, que es el técnico de configuración, de parametrización del equipo. Entonces, bueno, pues realmente os explica un poco todo el manejo del equipo, cómo diríamos, hace Euroter el ajuste automático, qué consejos hace para hacer un autotuning, y cómo actúa en el caso de esas bandas para calor-frío. Bueno, pues en este caso, como vemos, cada fabricante tiene su truquillo, todos tienen una misma lógica, o en algunos casos yo voy a buscar esto. Estaba buscando esto de aquí, que es el esquema que voy a aplicar en la práctica. Vamos a retirar esto de aquí. A ver, perdón. A ver, que estas barritas a veces... Bueno, vamos a dejarlo ahí abajo y voy a reducir para poder ver el gráfico. Bueno, este es un cableado, típico cableado, que se parece a algo que yo luego voy a reproducir, que es el bornero, la alimentación con su fusible, la tierra, el termopar tipo K, ¿de acuerdo? Y un relé de estado sólido, que es la práctica que luego verán en el link que acompañaré en el foro. Entonces diríamos
La parte de potencia es la salida, diríamos, en este caso la salida de potencia es salida lógica, el módulo 1A y 1B, actúa sobre el relé de estado sólido. Cuando aquí tengamos 5 voltios, este relé de estado pasa a conducción y la línea, la fase, en este caso, pasa por aquí y va al cartucho calefactor, ¿de acuerdo? El cartucho que ustedes van a ver en el enlace de la práctica que les acompañaré luego. Entonces ahí tenemos un sistema ya de sensor, proceso, control, como, el controlador, la lógica de control y la salida de potencia al proceso. Este es el calentador, el calefactor estará en el proceso, en este proceso, para calentar agua, en fin, para una estufa, para una incubadora, para un tratamiento térmico. Entonces, bueno, pues eso tendríamos. Si usáramos un sistema para enfriar, pues sería usar el módulo 2A, ¿de acuerdo? De tal forma que sería pues un relé, y ese relé actúa sobre esta soplante, o imaginaros, puede ser un electroventilador, una soplante, o cualquier sistema de porte de frío para bajar más rápido el exceso de calor que puede tener el tal. Bueno, y en este caso siguen las comunicaciones. ¿Y qué nos queda este? Es que es un relé de alarma que siempre hay que usar. Un relé de alarma que siempre tenemos que usar para, sobre todo, si este se estropea y se pega aquí el contacto, hace un puente, este proceso no puede estar a energía libre, y por lo tanto sería este el encargado de echar abajo esa falta de control, ¿de acuerdo? Entonces sería conveniente llevar esto a un contactor y que pasarlo por la bobina del contactor y un contacto de potencia de ese contactor, ponerlo aquí en serie para que tire el sistema en caso de pérdida de control. Bueno, pues con esto nosotros vamos a, ya digo, hemos visto el controlador, hemos visto un poco las características principales y hemos conectado. Entonces, el resto pues sería... aquí tengo un poco la práctica que van a ver en el enlace. Yo esquemáticamente tengo el controlador, el 2216, tengo un horno, tengo un elemento calefactor de 1200 vatios conectado a alterna, fase y neutro. Y en mi caso, pues, por lo tanto, voy a tener pues, facilidad de un relé de salida de potencia que actúa, en este caso, sobre un contactor, y el contactor actúa sobre el relé de salida de potencia. Actúa sobre la bobina del contactor y los contactos de potencia de ese contactor son los que me aportan 220 al cartucho calefactor. Tengo un termopar, que no es mi caso, en la práctica será tipo K, y por lo tanto tengo un lazo cerrado, ¿de acuerdo? Tengo el lazo cerrado, que es el elemento de final de control, mi proceso, el sensor y el controlador, que pone o quita energía actuando sobre este relé. Yo esto lo voy a, en vez de esto, lo que, como decía antes, voy a usar un relé de estado sólido, ¿de acuerdo? Pero básicamente es este mismo sistema. La práctica lo que hace es, la práctica que verán en el link que les suba, lo que voy a tratar es de mantener la consigna 90 grados. Voy a querer mantener un máximo de un grado de error, es decir, en todo sistema hay en todo proceso hay una fase dinámica y una fase estática. La fase dinámica es, por ejemplo, desde cuando yo le conecto a la red, y esa es la fase dinámica y empieza a subir a la temperatura de consigna que yo le he indicado
y en el momento que empieza estabilidad empieza la fase estática. Es decir, creo que me he liado. Es decir, fase dinámica cuando hay una perturbación grande, por ejemplo, cuando cargo más materia prima al horno, o cuando inicio desde la temperatura ambiente hasta la temperatura de consigna, hasta la cercanía, y hasta que se estabiliza. Eso es un régimen dinámico. Y el régimen estático empieza a continuación cuando hay cierta estabilidad. Entonces en la práctica voy a tratar de manejar, o verán que manejo la banda proporcional, la I de integración, la constante de integración, y muy poco la derivativa, porque realmente a veces la derivativa lo que hace es a veces aporta más inestabilidad que aporta. Todo eso depende de cómo es cómo gana energía en el proceso y cómo la libera. Cuanto más masa, más acumulación de energía tenga el proceso, mucho más fácil es de hacer estable el sistema. Cuanto menos, es decir, cuanto menos masa y menos aislamiento tenga mi horno, pues más fácil va a transferir energía al aire y por lo tanto más difícil va a ser de estabilizar. Por lo tanto, tiene que haber en todo ello hay un equilibrio. Interviene la rapidez de actuación del elemento final de control, la rapidez de medida del sensor, la rapidez de refresco de todo el lazo, tanto de medida del sensor como actuar sobre la salida, o sea, la rapidez del controlador. Todo eso me va a permitir mejorar o reducir la estabilidad. Por lo tanto, bueno, pues nosotros en principio vamos, como decía antes, tenemos el régimen dinámico, que es desde que yo tengo el horno en una sala a 20 grados, supuestamente, le doy al controlador para que se active, empiece a controlar y va a empezar a controlar, a empezar a medir y a empezar a aportar energía en la salida en este caso, en mi ejemplo, un relé de estado sólido, automáticamente pasa a aplicar al cartucho 230 voltios y los mantiene hasta que entra aquí, 230, empieza hasta que entra en esa, si tengo una banda proporcional de 10, este es el límite inferior de esa banda proporcional de 10, y en ese momento empieza a regular, a reducir proporcionalmente la energía hasta que pasa por encima de la banda de proporcional, 95, es decir, aquí realmente vemos que sube la temperatura, sube cuando está en el límite inferior de la banda de proporcional que le he puesto a 10, pues empieza a regular, a quitar los 230 voltios de forma proporcional hasta el punto alto de la banda proporcional. En ese punto pasa totalmente a cero. ¿Vemos? Es decir, quita energía al proceso. Entonces, realmente actúa así. La banda de proporcionalidad tiene un fin que es centrado en la consigna. Yo me pongo, en mi caso, en este ejemplo, pongo en la consigna el set point a 90 y si establezco la banda de proporcionalidad en 10, es como si estuviera 5 grados por encima y 5 grados por abajo, donde va a haber proporcionalidad. Es decir, que en este tramo vamos a tener proporcionalidad. ¿De acuerdo? En nuestro caso tenemos un relé de estado sólido y bueno, simular a esto. Esto sería si usáramos una etapa de tiristores. Pero bueno, el controlador Euroter con un relé de estado sólido se aproxima bastante a esto. ¿De acuerdo? Si aumentamos la banda, por ejemplo, de 10 la ponemos en 20, pues significa, pasamos al color verde, significa que vamos a tener más proporcionalidad. Entonces la proporcionalidad empezará antes, cosa que beneficia a la estabilidad, ¿no? Es decir, que el límite bajo de mi banda proporcional
de 20 es 80. Entonces, cuando la temperatura pase por 80, automáticamente de 220 va a empezar a caer, 230 va a empezar a caer, hasta que corta definitivamente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la banda de 10 tiene menos proporcionalidad y la de 20 tiene más proporcionalidad. Bueno, pues así actúa un poco el control proporcional. La proporcionalidad, la banda de proporcionalidad indica eso, que en qué banda centrada en la consigna hay proporcionalidad en la salida, para conseguir el error, aminorar el error, como decíamos antes, a más o menos 1 grado. La integral es todo. La integral lo que hace es efectivamente una integral entre un tiempo 1 y un tiempo 2. Un tiempo 1 y tiempo 2 son tan grandes o tan pequeños, normalmente muy pequeñitos. Es la integral de la función del comportamiento de la temperatura. Una integral es un área, ¿no? Entonces, lo que va haciendo instante a instante es sumar, además de lo que diga la constante de proporcionalidad, la salida cogerá lo que corresponda al error, ya sea positivo o negativo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso si tenemos un control P y D, de proporcional e integral, pues coge lo que corresponda a la banda de proporcionalidad y además le suma lo correspondiente al error. Aquí le irá sumando cada vez que hay más error, entonces quitará de la salida la constante de integración debido a este exceso de error sobre la consigna. Y la derivativa, pues lo que decía antes, la acción derivativa va viendo, según entra la temperatura del termopar, qué pendiente tiene. Y según esa pendiente, actúa igual, pero de forma inversa sobre la salida. Por lo tanto, por eso me dice la acción derivativa, la derivada de fx respecto de t, lo que hace es, vemos que la derivada es efectivamente la tangente, lo que hace es ve un poco qué pendiente tiene la entrada y esa misma pendiente suprime en la salida. Por eso, bueno, pues hay que tener cuidado porque a veces lo que hace es, para la derivativa hay que analizar un poco la rapidez con la que nuestro proceso y nuestro sistema gana energía o cómo evacúa ese exceso de energía. En sistemas rápidos, pues a veces hay que usar la derivativa, ¿no? Yo he llegado a hacer un control de temperatura con una lámpara de incandescencia, ¿no? Era para un proceso del CSIC para carbonizar una investigación para incinerar, quemar CO2, ¿no? O sea, de repromiencho de CO2, propusieron darles una solución de un control muy rápido hasta 1700 1800 grados en hacer pasar el gas por ese sistema y tratar de... Yo hice la automatización del sistema y claro, una lámpara de incandescencia rápidamente, nada, en milisegundos se pone a 1800 grados y hay que actuar muy, muy rápido para eliminar el exceso y en esos casos la lámpara disipa muy rápido ese calor, por eso era prácticamente proporcional y derivativo, ¿no? Bueno, pues aquí viene un poco la formulita. La salida de potencia que actúa sobre el relé estado sólido va a ser lo que haga la banda de proporcionalidad, lo que haga la constante de integración y la de derivativa si la tenemos activada. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco lo que les quería comentar. Y pues nada más, realmente a todo esto diríamos, añado subiré unos links que junto con esta grabación, el primer link incorpora la síntesis del capítulo 6,
control y regulación PID. A continuación les sugiero que vean esta grabación y en el último enlace pues viene la práctica que les he hecho con el controlador 2216, donde pueden observar pues un poco cómo yo varío la banda proporcional y la constante de integración, y por lo tanto cómo actúo sobre el error en función de esos parámetros. Muy bien, pues perfecto. Con esto ya está. Vamos a terminar. Y nada, pues hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias. Adiós. Voy a dejar de... Saludos.